Nuestro tema de hoy es: Dios es totalmente bondadoso y es bueno. Y si usted puede creer esto, entonces estamos en la sintonía de lo que la Biblia enseña. Pero entendemos que hay muchas personas que no logran comprenderlo porque, a la luz de lo que sucede en este mundo, pastor, a veces tal vez la evidencia de lo que vemos nos hace cuestionarnos sobre si realmente Dios es bondadoso y si Dios es totalmente justo en su trato con las criaturas. Pero hoy vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude en nuestro estudio para este día. Querido Padre, gracias te damos porque eres misericordioso con nosotros y en tu palabra has decidido revelarnos a nosotros en nuestra esfera cómo tú te relacionas con la humanidad, con esta creación que se rebeló contra ti. Ayúdanos, oh Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para el tema de hoy, pastor, que es un tema bastante interesante sobre la bondad y la justicia de Dios, me gustaría comenzar con esta primera pregunta, pero quizás antes de ir a la pregunta, ir al texto bíblico, porque me llamó mucho la atención lo que dice Deuteronomio, que escribió Moisés en el capítulo 32 y en el verso 4. Porque siempre nosotros tenemos, especialmente en el lenguaje cristiano, ese vocabulario en el que decimos que Dios es bueno y es justo. Y a veces, como decía antes, la realidad que enfrentamos pareciera como que si no se relaciona realmente con esa creencia. Pero en Deuteronomio capítulo 32, verso 4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Y eso se puede ver luego también en otros pasajes, pero hablando sobre esta cualidad de Dios, ¿por qué es importante que nosotros tengamos claro, sobre todo, que Dios siempre va a ser recto, siempre va a actuar con justicia y no hay nada que lo pueda hacer actuar de otra manera? Muy bien, tal como hemos estado estudiando, ya comenzamos el día de ayer, esta semana, recordemos que el carácter de Dios fue cuestionado, Sí. y ahí es donde surge el problema del mal, donde este ser y otros que se le unieron en el cielo, Lucifer y sus ángeles, no quisieron aceptar la explicación de Dios ante esos cuestionamientos. Entonces el pecado ya se hace oficial, se desarrolla, luego continúa aquí en la tierra y entonces aquí nosotros tenemos un punto bien importante, hermano Gerson. A través de todas las acciones en la historia de la humanidad, Dios está demostrando que Él es fiel y que Él es justo y Él está resolviendo el problema del pecado de tal manera que al final cualquier cuestionamiento sea cubierto, quede respondido. Wow. Ahora, hay algo bien importante. En este texto que acabamos de leer en Deuteronomio, capítulo 32, nosotros vemos que sí, los caminos de Dios son justos. Y entonces, ¿cómo hizo Dios aquí en la tierra? ¿Qué hace Dios? Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 32, y ahora el versículo 8, que también lo había compartido anteriormente. Y vamos a escuchar cómo hace Dios aquí en la tierra para mostrar cuál es su justicia. Muy bien, dice el verso 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Mire, toda la humanidad estaba perdida cuando el ser humano cayó en pecado. Y vamos a estudiar más adelante también en la lección que hay unas leyes en este conflicto entre el bien y el mal de las que conocemos, que han sido reveladas en la palabra de Dios. Y entonces toda la humanidad estaba perdida. Pero ahora, ¿por qué Dios puede salvar a unos seres humanos? Y parece que Dios como que hizo un arreglo. Dios hizo un arreglo. Ok, denme a este grupito de personas que es el pueblo de Israel. Bueno, comenzó con Abraham, ¿verdad? Y su simiente. Claro. Denme a este grupo de personas. Yo voy a tratar con ellos, voy a hacer un pacto con ellos. Y ahí dice como que Dios dejó a todas las demás naciones, o sea, todas las naciones paganas. Y entonces dice Dios, con ellos voy a demostrar mi amor y mi justicia. Y de este grupo de personas van a salir. Y entonces como que le dijo al diablo, ok, tú quédate con el resto del mundo, haz con ellos como tú quieras, pero déjame a mí este pueblo, pero de este pueblo
van a salir para convencer a los otros y mostrarles quién soy yo. Por eso es que en la Biblia era tan importante eso del pacto. Sí. Leemos en el Antiguo Testamento una y otra vez el pacto. Y era tan importante como el pueblo de Israel estaba separado de los demás pueblos que tenían sus otros dioses, y por eso la tentación de los otros pueblos era para el pueblo de Israel que ellos siguieran sus dioses. De esa manera ellos estaban alejándose del pacto. Pero entonces hay algo, tenemos el registro del Antiguo Testamento, que es la historia, cómo Dios trata, bueno, la historia del pueblo de Israel, y uno dice, ¿por qué no está hablando de todas las demás naciones? Porque por eso mismo que estoy diciendo. Claro. Pero hay algo que queda en ese registro, y es que Dios ha sido fiel. Su pueblo fue infiel, su pueblo falló, pero Dios se mantuvo. Entonces, al final de este conflicto, cuando todos los libros sean abiertos y cuando este juicio, imaginémonos que en el cielo hay una gran corte, porque es imposible estudiar este tema sin hablar de esa corte celestial que está analizando esto, y al final se va a ver, no, Dios no falló, Dios fue justo, Dios fue recto. Ahorita nosotros no entendemos muchas cosas, pero veremos, y por eso la Biblia está llena de textos. Yo me quedé sorprendido viendo este tema. ¿Cuántos textos hay en la Biblia que hablan de la justicia de Dios? Porque al final se va a ver, no, Dios sí ha sido bueno, Dios ha sido fiel, Dios ha sido recto, Dios no se ha equivocado, somos nosotros los seres humanos. Entonces, creo que cuando lo vemos desde esa perspectiva, realmente las cosas comienzan a cambiar. Bueno, qué impresionante eso, pastor, porque desde la perspectiva humana, Dios podría haber usado su poder para subyugar. De hecho, no aquí en la tierra, en el cielo podría haber usado su poder, que es lo que hacen los seres humanos, usar su poder. ¿Qué nos debería hacer decir esto entonces ahora sobre la bondad de Dios para con sus criaturas? Bueno, totalmente. A mí me llamó la atención esa frase que dice la lección: mientras que muchos idolatran el poder, Dios es todopoderoso, pero solo ejerce su poder de forma justa y amorosa. Amén. Por eso es que Dios habla acerca de su bondad, porque en vez de para aplastar las acusaciones del enemigo, en vez de usar, como usted bien lo mencionó, más poder o usar trucos o hacer cualquier otro tipo de estrategia, Dios decidió ser débil. Vamos a ponerlo de esa manera. Sí. La segunda persona de la divinidad dijo: yo me voy a hacer hombre, voy a vivir entre los seres humanos y voy a tomar la culpa de ellos. Por eso es que realmente la cruz, y lo habíamos mencionado la semana pasada también, es una de las cosas que despliega el amor, la justicia, la bondad de Dios como nada más puede hacerlo. Así que yo creo, hermano Gerson, cuando nosotros vemos, ahí está el registro de toda la historia sagrada. Dios ha sido justo, Dios ha sido bueno, y finalmente el universo entero va a reconocer esto. Amén. Pero, pastor, aunque todavía no vamos a tratar el tema del origen del mal y cómo esto se relaciona con el hecho de que Dios es amor y es justicia, eso se verá en la próxima lección de la próxima semana, quiero decir, tal vez hoy ya podemos o nos puede ayudar a esbozar una respuesta respecto al hecho de que si Dios es justo, que vemos que es justo, la pregunta la estoy planteando así solo porque necesito hacerla de esa manera. Si Dios es justo y es bueno y se ha comprobado a través de la Biblia, ¿por qué permite la maldad en el mundo? ¿Y por qué hay tanta maldad en este mundo? Bueno, creo que es una muy buena pregunta que merece una buena respuesta. Precisamente es lo que ha estado pasando en todos estos 6,000 años de la historia de este mundo. ¿Por qué ese Dios bueno permite la maldad y el sufrimiento? Precisamente Dios lo permite para que queden contestadas todas las dudas, todos los cuestionamientos que fueron hechos contra su carácter, que eso comenzó en el cielo, ni siquiera aquí en la tierra. Sí. Pero aquí se está desarrollando y aquí se va a terminar el asunto de la controversia entre el bien y el mal. Yo una respuesta que podría dar ahora basado en lo que hemos visto este día es porque Dios está permitiendo el desarrollo de estos principios del mal también, para que las personas vean al final que no hay nada de bueno, claro, que no hay nada de bueno en esos principios que Lucifer dijo que eran los principios correctos. Pero lo que sí sabemos es que al final
en el momento que Dios determine que ya no va a quedar ni una sola duda con respecto a su justicia y a su amor, a su bondad, entonces ahí se va a finalizar este problema del pecado. Nosotros ahora no entendemos, pero un día va a quedar fuera de toda duda Amén. de que Dios realmente es amor. Amén. Y que siempre tiene en vista los mejores intereses de sus criaturas. Y eso es algo en lo que podemos confiar y en lo que podemos esperar. Por eso el día de ayer ya esbozábamos esa idea y nuestro pastor nos ayudaba a ver que estamos esperando el juicio de Dios, porque ahí Dios se va a encargar de poner todo en orden. Quisiera, pastor, que orara por nosotros por eso, para que crezcamos en la fe ante lo que podemos ver en el mundo. Tal vez cosas que definitivamente nos hacen doler porque hay mucha injusticia en el mundo, que podamos seguir confiando en el carácter de Dios porque Él está resolviendo este problema. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos das estas lecciones maravillosas. Gracias, Padre, porque nosotros podemos saber de que tú has estado tratando correctamente con las situaciones que han surgido por la entrada del pecado, y sabemos, Señor, por los innumerables pasajes que tenemos en las Escrituras, que al final todos van a coincidir que tú eres amor y que solo buscas el bien de cada uno de tus seres creados. Señor, ayúdanos para poder soportar, para poder esperar, más bien cuando hayan situaciones que no entendemos por qué llegan a nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.